Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que realmente estén bien. El día de hoy les traigo como video el cálculo del área y el volumen de un cilindro. Espero que realmente lo comprendan y sean todos bienvenidos. Gracias. Área del cilindro. Para calcular el área del cilindro debemos tener en cuenta, número 1, ¿qué es un cilindro? Un cilindro es un objeto de base circular con altura. Esta altura puede variar y el área del círculo también puede variar. Para calcular el área de un cilindro, primero debemos conocer el diámetro o el radio. O al conocer el diámetro podemos también conocer el radio. En este caso, el diámetro de este cilindro, que estoy tomando como ejemplo, es de 3.5 centímetros. La altura la vamos a tomar desde la base hasta el borde superior. Entonces la altura de este cilindro es de 3 centímetros. Entonces, al tener ya el diámetro, que lo sacamos de acá, de esta medida, el diámetro desde el borde, desde el extremo del círculo hasta el otro extremo del círculo, el diámetro es 3.5. Por tanto, podemos obtener el radio, ya que el radio es la mitad del diámetro, es decir, 3.5 entre 2. Por tanto, el valor del radio es 1,75. Calcular el área de este cilindro, observamos que tenemos una base, la parte inferior del cilindro, y tenemos otra base circular que es la parte superior del cilindro. El área del círculo lo vamos a calcular de la siguiente manera: pi por el radio al cuadrado. Recordemos que ya el radio lo tenemos por acá. Como son dos círculos, uno tanto como para la base como para la parte superior del cilindro, entonces vamos a tener que calcular el área. Como tienen el mismo radio, entonces vamos a calcularlo multiplicándolo por 2 o sencillamente lo sumamos 2 veces. Para el área lateral vamos a tener en consideración el perímetro del círculo y lo vamos a multiplicar por la altura del cilindro. Para el cálculo de los círculos, pi por el radio al cuadrado, como son dos círculos, pues lo hago 2 veces o sencillamente lo puedo multiplicar 2 veces. Y para el área lateral, como tenemos que vamos a considerar el perímetro del círculo, que es 2pi por el radio, y a esto le vamos a multiplicar la altura para forrar toda el área lateral. Esto es lo que queremos: forrar el cilindro en la parte superior y en la parte inferior. Por eso es que tenemos dos bases circulares y luego el contorno, que para eso teníamos que considerar el perímetro por la altura, quedándonos así. El área de los dos círculos en total es 19.24 y el área lateral es 32.99. Para tener el área total del cilindro, vamos a tener que el área total del cilindro va a ser 52.23, que es la sumatoria de 19.24 más 32.99. Acá tenemos el cilindro, el cual le vamos a calcular el área total, midiéndole primero el diámetro para calcular las áreas de los círculos base superior e inferior. Con el perímetro, multiplicando la altura, le vamos a calcular el área lateral. Podemos obtener el área de los círculos superior e inferior y el área lateral. Para calcular el volumen del cilindro, tenemos acá una vez más el cilindro. Notemos su base circular y su altura. Medir el diámetro del cilindro, el cual es 3.5. Por tanto, al tener el diámetro podemos calcular el radio, que es 3.5 entre 2. Entonces el radio sería la mitad del diámetro, que es 1.75 centímetros.
También necesitamos saber la altura del cilindro. Para eso, con la reglita medimos y nos dio la medida de este cilindro, 3 centímetros. Entonces, el volumen del cilindro lo vamos a calcular multiplicando el área, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces, recordemos que necesitamos saber el área de la base. En este caso, el área de la base es un círculo, por eso es que calculamos pi por radio al cuadrado. Pero como necesitamos medir volumen, capacidad, es por ello que le multiplicamos por la altura. Recuerden que el volumen es la capacidad de llenado o la capacidad que tiene este cilindro para almacenar, en este caso, cierta cantidad de líquido. Por tanto, lo que estamos calculando con el volumen es esto, la capacidad que tiene de almacenamiento este recipiente. Por tanto, el volumen del cilindro, si sustituimos los valores, 1.75 al cuadrado por pi por 3 centímetros. Eso da que el volumen de este cilindro es 28.86 centímetros cúbicos. Con el diámetro vamos a calcular el área del círculo y lo vamos a multiplicar por la altura para calcular el volumen, que va a ser la capacidad que tiene este cilindro en almacenar, en este caso, líquido. Por favor, si les gustó, compártanlo y suscríbanse al canal.